Muy buenas tardes, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo visor de los mercados, el primero de este año 2026. Y ahora estoy solita, pero solo por esta transmisión, en realidad video del día de hoy, porque Eduardo se encuentra de vacaciones, pero ya retorna la próxima semana, así que él me va a estar acompañando como de costumbre cada día viernes en el visor de los mercados para que de esa forma tengan también la opinión de lo que él está evaluando respecto a lo que está pasando dentro del mercado. Es la primera semana de este año 2026, un año que parte con bastante calma, diría yo, poco movimiento dentro del mercado, sin embargo, con harta información que hemos conocido durante esta semana y que permitió reafirmar tendencias para los principales índices en Estados Unidos. De hecho, hoy día, mejor dicho, si ustedes están mirando al Standard Poor's, estaría terminando con una semana avanzando un 1,39%. En el caso, por ejemplo, del Dow Jones, tendríamos un movimiento alcista semanal de un 2,29%, el Nasdaq con un movimiento alcista de un 1,91% y el Russell 2000 espectacular con un movimiento al alza superior a todos los otros índices con un avance de un 4,88%. Claramente ha sido un buen comienzo de año. No tuvimos ese movimiento alcista en la última semana del año 2025, pero finalmente sí llega en la primera semana de trading oficial prácticamente de este año 2026. Y esta semana no partió tan fácil, porque el día lunes lo primero que tuvimos que cubrir fue esa captura de Nicolás Maduro de parte del gobierno de Estados Unidos y eso generó un montón de especulación, un montón de movimiento dentro del mercado ligado a la industria petrolera, no solamente hacia aquellos que tienen exposición directa a suelo venezolano, sino que también a otras empresas que potencialmente podrían verse impactadas. Esta semana tuvimos a Chevron Corporation siendo la que principalmente acaparaba, mejor dicho, una mayor cantidad de titulares con esa apertura que tuvimos el día lunes, en donde el precio fue capaz de subir en total alrededor de, les digo de inmediato, un 6%. Lamentablemente no logró sostener ese gran movimiento hacia el alza. El movimiento alcista principalmente fue uno de los más grandes porque no tuvimos alzas de ese estilo, por ejemplo, para ExxonMobil, que también subió, claro que sí, el día lunes, pero en una menor magnitud. Y eso pasa principalmente porque Chevron tiene instalaciones en Venezuela, Exxon no. Y en gran parte se generó ese movimiento bajo la especulación de que pudiese existir una gran cantidad de inversión de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana que podría beneficiar específicamente a quienes tienen operativas, instalaciones en Venezuela, como es el caso de Chevron. También vimos grandes movimientos de parte de Halliburton y estuvimos comentando un poquitito acerca de esta compañía porque no es una compañía que yo normalmente siga, pero esta semana, claro que vale la pena de monitorear porque acumula un avance de casi un 10% y logró generar el rompimiento de los 31,50, que es donde tenemos un 50% de un retroceso de un Fibonacci y al parecer estaría cerrando la semana por sobre la resistencia en 32,40, lo que eventualmente podría entregarle espacio como para poder continuar hacia esa zona de los 34,45. Como les comenté en la semana, la industria petrolera venezolana está bastante, ¿cómo decirlo?, desactualizada y va a requerir de una gran cantidad de inversión para poder reactivarse. Antiguamente teníamos a Venezuela como uno de los principales países productores y exportadores de petróleo del mundo. Obviamente todavía sigue siendo relevante, pero no está en el top 10. Y eso en gran parte viene de la mano de una baja inversión a nivel local, una cantidad limitada de plantas que puedan generar la extracción y procesamiento. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, vamos a invertir en Venezuela para poder desarrollar esto, para que no solamente Venezuela se vea beneficiado de eso, sino que obviamente también Estados Unidos. Y ante lo mismo, Halliburton, que es una empresa que presta servicios a empresas petroleras, podría verse beneficiada con todo esto que podría ser una remodernización de la industria a nivel local. Así que esa es la razón por la cual esta semana tuvo un gran movimiento hacia el alza y que claramente la lleva a ser una de las destacadas de este visor de los mercados con el resumen de lo que ha estado ocurriendo dentro de estos últimos días. Teníamos ese frente que era bastante importante y ahí muchos me preguntaban,
¿Por qué el precio del petróleo en la semana prácticamente no tuvo un salto gigantesco? Hoy día estamos viendo un avance de un 2% que le ha permitido a la cotización del precio del WTI quedar por sobre los 59. Sin embargo, con lo de Nicolás Maduro, a comienzos de la semana muchos podrían haber esperado que el precio automáticamente saltara y, por ejemplo, llegara a posicionarse por sobre los 60,55. La verdad es que eso no ocurrió y no ocurrió por lo que les comentaba. Venezuela no está dentro del top 10 de productores de crudo a nivel internacional, por ende la oferta a nivel global no se vería tan duramente impactada y ya hay proyecciones de demanda y de oferta a partir de lo que están haciendo los otros productores y, por supuesto, las proyecciones de crecimiento que provienen desde el Fondo Monetario Internacional. Y eso nos lleva a tener un mercado bastante equilibrado y eso es lo que no le ha permitido, por ejemplo, al WTI generar ese gran movimiento hacia el alza y nos deja con el precio todavía por debajo de los 60,50. Lo bueno es que hoy día sí ha logrado tener algo más de dinamismo y generó ese rompimiento, pero hay que mirar de cerca ya la próxima semana esta zona en la cual el precio consistentemente ha sido capaz de mantener y que probablemente va a poner en juego la próxima semana, pero hay que ver si es que efectivamente logra generar algún tipo de rompimiento. Quien tuvo una gran cantidad de movimiento durante esta semana claramente fue La Plata, recuperando en gran parte lo que perdió en la semana del 29 de diciembre. ¿Por qué? Porque termina acumulando un avance de alrededor de un 10%. Eso significa que mantiene la línea de tendencia alcista y mantiene el precio cerca del máximo histórico en torno a la zona de los 84. Respecto al cobre, se acopló a los movimientos alcistas dentro del mercado de materias primas en general y trató de generar el rompimiento de los 5,90. No lo estaría logrando para esta semana. Llegó a máximos por sobre los 6, pero rápidamente retrocedió. Por ende, tendríamos que ver qué es lo que termina pasando ya para más adelante. Lamentablemente el cacao sufre un fuerte retroceso durante esta semana de trading, cayendo alrededor de un 7,34%. Lamentablemente también vimos algunos pequeños retrocesos de parte del café después de haber alcanzado máximos que tuvimos durante esta semana entre 172,32 y ahora estaría cerrando cercano a los 350, pero quien sí logró sostener los movimientos hacia el alza también fue el oro, que una vez más sigue quedándose con un cierre semanal entre los 4.274 y los 4.553, lo que significa que mantiene la línea de tendencia alcista que trae desde el 27 de octubre. Eso ha pasado en el frente de las materias primas, el tema de Venezuela, que claramente es importante y cómo ha afectado a todo el mercado en términos generales, pero también quiero que hablemos un poquitito acerca de lo que estuvo pasando durante la jornada del día de hoy. Dentro del calendario económico, lo más destacado que teníamos para esta semana eran los datos del mercado laboral de Estados Unidos a través de la publicación del Non-Farm Payroll, o más conocido en español como nóminas no agrícolas, en donde se nos reportan una serie de datos provenientes desde el mercado laboral y que al fin nos ponen al día con los datos del mes de diciembre como si aquí nada hubiese pasado. Y eso se agradece porque nos permite proyectar de mejor manera lo que podría pasar durante el primer trimestre de este año y más aún durante la primera mitad de este año 2026. Hoy yo estuve siguiendo en vivo el evento a través del canal de YouTube como de costumbre, así que espero que les haya servido a aquellas personas que estuvieron conectadas durante la transmisión del día de hoy. En resumen, los datos fueron bastante buenos para el mercado estadounidense. ¿Por qué? Porque conocimos unas nóminas no agrícolas que quizás no explotaron, pero quedaron en torno a los 50.000, lo que es una cifra positiva, y fue suficiente para poder empujar la tasa de desempleo desde ese 4,6% que se nos había publicado en el mes de diciembre y que fue revisado a la baja a 4,5%, y desde ese número la cifra ahora se publica en 4,4%. Por ende, eso quiere decir que el mercado laboral sigue estando sólido, hay creación de empleo lo suficiente como para poder mantener una tasa de desempleo por debajo del 5% y más cerquita al pleno empleo. Por ende, el mercado dijo, perfecto, con esto entonces relaja un poco la preocupación que hay en torno a lo que eventualmente pueda ocurrir con las próximas decisiones de política monetaria. ¿Por qué? Porque probablemente se recorte durante este año en línea con lo que la misma Fed había proyectado, que son 2 recortes de tasas, pero la diferencia está en que la economía estaría mucho más sólida y no estaríamos con una economía debilitada que hay que salvar. Entonces, en ese sentido, el mercado dijo, perfecto, son buenos datos, en ningún caso significa que, dado que cae la probabilidad de ver un recorte de tasas en marzo y otra en junio y se traslada más para la segunda mitad del año,
A pesar de eso, el mercado accionario fue capaz de moverse hacia el alza a partir de esta buena percepción que se tiene del mercado laboral. ¿Por qué? Porque si tenemos un mercado laboral sólido, eso le da dinamismo a la economía, permite que un país crezca y eso permite que las empresas reciban ingresos, puedan proyectar crecimiento, alcanzar los objetivos, entregarnos buenos reportes de ganancias trimestrales y continuar con las alzas. Entonces el mercado lo ve de esa forma y justo la próxima semana parte la temporada de reporte de ganancias trimestrales que ya vamos a estar revisando en breve. Así que yo diría que esta ha sido una buena semana para el mercado accionario en general en Estados Unidos y no solamente para el mercado accionario en general en Estados Unidos, sino que también para la bolsa en Europa. El Eurostoxx 50 alcanzó un nuevo máximo histórico tras subir 2,29%. El DAX en Alemania alcanzó un nuevo máximo histórico y más importante aún, en la gráfica semanal logra dejar de lado la lateralidad en la que venía operando desde mayo del 2025 y que mantenía muy bien la resistencia en 24.650 y el soporte en los 23.000. De continuar con el movimiento alcista, el precio podría tratar de ir a buscar esos 25.835. El CAC 40, si bien le había costado generar movimiento, hoy día logra subir y cerrar en la semana con un precio por sobre los 8.270 y el IBEX manteniéndose cerquita de los máximos históricos a la espera de ver qué es lo que pasa la próxima semana en torno a los 17.740. Tuvimos al FTSE del Reino Unido logrando sostener el rompimiento del canal alcista, pero al mismo tiempo quedando por debajo de los 10.200 y por sobre todo vimos una gran cantidad de fluctuación por parte del Nikkei. Nikkei que estuvo cayendo en las primeras jornadas de esta semana por las tensiones geopolíticas entre China y Japón, en donde China está haciendo una investigación antidumping y por otro lado se le ha tildado a Japón de intrometerse en temas que no le competen. ¿Por qué? Porque se puso a hablar la primera ministra de Japón respecto a Taiwán y sabemos que Taiwán es un tema sensible para China y eso fue lo que generó la incertidumbre, pero rápidamente hoy eso se olvida con un mayor optimismo dentro del sector tecnológico japonés, que fue lo que le permitió al Nikkei terminar subiendo en la semana y cerrar por sobre la zona de los 52.800. Así que en general, si ustedes se fijan, ha sido un buen rendimiento el de la semana. En el caso de las criptomonedas se logra recuperar en cierto grado el impulso, llegando hoy día, mejor dicho, esta semana, incluso por sobre los 93.600. Lamentablemente no se logró sostener el rompimiento, así que por ahora el precio se termina quedando entre la zona de los 84.000 y los 93.600 como nivel más importante. Y eso nos ha dejado con algunos activos ligados al mercado de las criptomonedas detenidos. De hecho, Coinbase sigue en torno a los 240. Robinhood sigue en torno a los 116.50. No hay grandes cambios. Y también esta semana lo que sí conocimos fue una gran cantidad de adquisición realizada por parte de Strategy de Bitcoins, aprovechando ese retroceso que había presentado el precio, lo que nos dejó con mayor exposición a las fluctuaciones dentro del Bitcoin y eso es lo que no le ha permitido a Strategy generar una salida de esta zona entre los 173 y los 150. Así que eso es lo que ha estado pasando por lo menos durante esta semana, de todo un poco. Si se preguntan por lo que ha estado ocurriendo respecto al dólar index, el dólar index en general ha logrado recuperar terreno perdido, el dólar no cae por los datos del mercado laboral del día de hoy. ¿Por qué? Porque esto habla respecto a una economía mucho más sólida si la comparamos con otras economías. Por ejemplo, hoy se había reportado el dato del mercado laboral para Estados Unidos que salió bueno, como les comenté, y al mismo tiempo se reportaron los datos del mercado laboral provenientes desde Canadá, en donde a diferencia de Estados Unidos, donde la tasa de desempleo quedó en un 4,4%, en Canadá quedó en un 6,8%, aumentando, lo que no es positivo y claramente muestra una economía mucho más dañada. Entonces, ante eso, el dólar gana terreno y es lo que llevó a esta semana a ver al euro frente al dólar norteamericano cayendo y alcanzando niveles cercanos a los 1,16, la libra dólar cayendo pero respetando los 1,34 y así sucesivamente. Así que hemos tenido de todo un poco. Eso es lo que ha pasado en resumen durante esta semana de trading. Antes de continuar, quiero recordarles a todas las personas que todavía no se han inscrito para el Trading Day, les queda poco. El Trading Day, que es este seminario online gratuito que dura varias horas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde hora de Nueva York, llega el día lunes. Quedan exactamente 2 días, 21 horas y 9 minutos para que se lleve a cabo. Y el registro está abierto hasta el día 11 de enero, es decir, hasta el domingo. Así que si quieren participar, porque es gratuito, ¿a qué van a participar? Van a participar de una sala de trading con análisis en vivo junto a Javier por más de 1 hora y 40 minutos en plena sesión de Wall Street, donde se van a revisar diversos mercados.
Luego vamos a irnos a una sección de educación en donde yo les voy a enseñar 5 formas de identificar señales de trading para saber si son correctas o no. Y nos vamos a cerrar este Trading Day con perspectivas y activos de mercado destacados en el primer trimestre del año 2026. Así que espero que todos puedan participar. El Trading Day lo hacemos solamente una vez al trimestre. Si no pueden estar en vivo, regístrense para poder recibir la grabación, porque es la única forma en la cual nosotros hacemos llegar la grabación. Solo la enviamos a aquellas personas que están registradas y el registro es gratuito. Así que yo les voy a dejar en la descripción de este audio, de este video, el enlace para que puedan pinchar, ir a la página y registrarse para que así no se queden fuera. También aprovecho de comentarles que el día martes de la próxima semana, justo después del Trading Day, llega nuestra cita mensual con el mercado en el Meet and Trade. Y en esta oportunidad, junto a Javier, vamos a estar hablando acerca de Small Caps versus Big Tech, si se abre una nueva etapa de liderazgo en el mercado. Vamos a hablar acerca del dólar bajo presión y divisas que ganan protagonismo y a ver si es que hay cambio de tendencias en el Forex. Vamos a irnos a hablar específicamente acerca de energías industriales, señales de reactivación o simple rebote técnico enfocado en petróleo y el gas natural que ha estado presentando una fuerte tendencia bajista y, por supuesto, vamos a destacar las diferentes formas de exposición que ustedes pueden tener a través de ETFs, de futuros y de acciones del sector. Cerramos con criptomonedas, Bitcoin y altcoins, fase de acumulación o mercado sin convicción. Esperamos que todos puedan participar. Recuerden que existen diferentes formas de acceso. Aquellas personas que son parte del Meet and Trade porque tienen su membresía activa, ya les enviamos el código de acceso para que reserven su puesto. Para aquellas personas que adquirieron la participación, el enlace les va a estar llegando la próxima semana. Y aquellas personas que quieren participar, vean las formas de acceso, abran una cuenta con un broker en convenio, manténganla activa y así van a poder participar de todos los Meet and Trade que realicemos durante este año o adquieran la sesión. Hay diferentes formas de poder adquirirlas para que ustedes puedan probar o ahorrarse algunos dólares dependiendo de si compran una sesión o un paquete de sesiones. También en el enlace, mejor dicho, también en la descripción de este video o audio les voy a dejar el enlace para que puedan revisar en detalle justamente lo que les comento. Dicho eso, vámonos ahora rapidito a revisar lo que se nos viene para la próxima semana, importantísimo. La próxima semana partimos de inmediato con un festivo que nos va a dejar con un lunes 12 bastante calmado, pero el martes llega con todos los datos de inflación correspondientes a diciembre y ojo, que esta cifra va a ser fundamental, sobre todo después de haber conocido los datos del mercado laboral el día de hoy. ¿Por qué? Porque si la cifra de inflación cae, podría volver a retomarse ese aumento de probabilidades en recortes de tasas para el mes de marzo y junio. Así que mucho ojo con eso. También vamos a conocer las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. El miércoles, ventas minoristas en Estados Unidos, índice de precio al productor, ventas de viviendas, mejor dicho, de segunda mano. El día jueves, Producto Interno Bruto para el Reino Unido, nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, el indicador manufacturero de la FED de Filadelfia y el PMI de manufactura. El viernes cerramos con cifras de inflación en Alemania y el domingo se nos entregan las cifras de Producto Interno Bruto para China. Así que claramente eso es algo importantísimo que nosotros vamos a tener que estar monitoreando de todas maneras. A esto tenemos que añadirle, por supuesto, la temporada de reporte de ganancias trimestrales, porque la próxima semana se le da el puntapié inicial a la temporada. Partimos el día martes en el premercado con JP Morgan, Delta Airlines, BNI Melon. Tenemos luego el día miércoles en el premercado americano Wells Fargo, Citigroup, Bank of America. Luego el día jueves premercado Taiwan Semiconductor, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock. Y yo diría que esas son las destacadas para la próxima semana. Tenemos, como se fijan, otros reportes de ganancias trimestrales, pero esos son los días que yo destaco. Premercado del martes, miércoles y jueves. Así que no se lo pierdan para que estén muy atentos a lo que podría venir durante la próxima semana. Y ahora, en cuanto a activos destacados para los próximos días, de todas maneras, vamos a estar revisando de cerca lo que está pasando con el Nasdaq, porque el precio esta semana está cerrando con el activo en torno a los 25.800. Si es que la próxima semana logra romper, eventualmente pudiese tratar de ir a buscar los máximos históricos y eso podría significar un movimiento alcista de un 1,85%. ¿De qué va a depender? De si hay o no hay apetito al riesgo. Y la temporada de reporte de ganancias trimestrales probablemente, junto con los datos de inflación para Estados Unidos, generen
algún tipo de especulación y volatilidad, y obviamente de los resultados va a depender si es que es mayor apetito al riesgo o aumento de aversión al riesgo. Pero Nasdaq de todas maneras en la mira. Luego también seguir de cerca si es que el Bitcoin efectivamente logra o no dejar de lado esta zona. Una vez más, vuelve a rebotar desde la línea de tendencia alcista de largo plazo y vuelve a testear los 93.600. ¿Rompe o no rompe la próxima semana? Y por último, vamos a ir a revisar de cerca lo que pasa con el euro frente al dólar norteamericano, dado que está tan cerquita de los 1.16. ¿Será que el precio luego retrocede hacia los 1.15 o se termina quedando por sobre los 1.16? Son activos destacados porque tenemos muchos fundamentales la próxima semana ligados a Estados Unidos, y en el caso del euro frente al dólar norteamericano, obviamente todos estos datos podrían impactar a la paridad. Así que bueno, con eso yo ya me voy a ir despidiendo de la transmisión del día de hoy. Espero que todos tengan un excelente cierre semanal de trading y por supuesto recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita y ojalá regalarnos muchísimos likes. Que tengan todos un excelente fin de semana, que descansen un montón y nos vemos el día lunes como de costumbre en una nueva transmisión de premercado americano a las 8:30 de la mañana hora de Nueva York. Que estén muy bien. Chao, chao.